Entre escaleras ascendentes y espirales recurrentes nos encontramos con un laberinto. Su nombre es aprendizaje. Parece tener varias entradas. Nosotras decidimos ir por una de ellas y en ese recorrido propio, que se moviliza desde nuestros intereses, fuimos acercándonos a distintas miradas y construyendo una mirada particular. Veremos qué conceptos nos llevaremos de esta experiencia y qué otros laberintos nos tocará transitar. En este laberinto del aprendizaje nos encontramos en un supuesto lugar del no saber. Para adquirir ese saber que buscamos y que se encuentra fuera de él, tendremos diferentes caminos para tomar. La didáctica tradicional, que proviene de las teorías de Comenius, Rousseau, Pestalozzi, propone una enseñanza intuitiva que muestra elementos sensibles a la percepción y observación. El aprender se imprime por los sentidos y va desde la intuición a las ideas, los conceptos. Se enseña de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo particular a lo general, de lo próximo a lo lejano. Aprender es tomar una copia del maestro. Más tarde Froebel sintetiza en la creación del kindergarten la educación maternal de Pestalozzi. El pragmatismo de Dewey propone una enseñanza creativa donde los alumnos son autores de su vida, responsables por sus acciones. El aprendizaje es emocional y cognitivo a través de la experiencia. Se busca expandir el espíritu científico desde el descubrimiento del saber como algo vivo. Desarrolla el razonamiento e implica la flexibilidad. Cuida de la imaginación, que abra un pensamiento libre, al juego, a lo nuevo. El aprender es en comunidad, cooperativo y democrático. Gestalt, que significa forma, configuración, da el nombre a una psicología, a una mirada que está determinada no por las características de sus elementos, sino por la naturaleza interna del conjunto. El aprendizaje comienza con intuiciones confusas que se modifican, se reestructuran a través de la experiencia, el análisis, la práctica, hasta llegar a una estructura clara. El educando es activo al organizar y reorganizar sus percepciones y pensamientos. En el empirismo, el aprendizaje es visto como un estímulo y la constitución psicológica se verá como una realidad aprendida, derivada, en respuesta a dicho estímulo. Así la educación se presenta como una instrucción y el medio como modelador. El aprender es producto de un asociacionismo senso-perceptivo. La psicología empírico-subjetiva tendrá en cuenta la subjetividad de un educando inmaduro que se debe desarrollar. La psicología empírico-objetiva no tiene en cuenta la subjetividad. Desde la perspectiva de Vygotsky, el aprendizaje sería una condición necesaria para el desarrollo cualitativo desde las funciones reflejas más elementales a los procesos superiores. En el caso de las funciones superiores, el aprendizaje no sería algo externo y posterior al desarrollo, ni idéntico a él, sino condición previa al proceso. El aprendizaje humano presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida intelectual de aquellos que les rodean. El niño puede incorporar las herramientas y signos que se construyen o presentan en sus relaciones con los demás porque vive en grupos y estructuras sociales y puede aprender de los otros a través de su relación con ellos, pero a su vez depende del grado de desarrollo anterior. Para Piaget, el aprendizaje debe ser un proceso activo porque el conocimiento se construye desde adentro. Al hablar de aprendizaje activo, Piaget citó a Pestalozzi, Froebel, Montessori, Susan Isaacs y otros que desarrollaron métodos activos. Hay que permitir a los niños efectuar su propio aprendizaje. No se puede desarrollar la comprensión de un niño simplemente hablando con él. Darle la oportunidad a que experimente, en el más amplio sentido del término, probando cosas para ver qué pasa, manipulando símbolos, haciendo preguntas y buscando sus propias respuestas, compartiendo sus descubrimientos con los otros niños, dándole prioridad a la actividad intelectual basada más en experiencias directas que sobre el lenguaje.
Piaget estaba convencido de que la cooperación entre niños es tan importante para el desarrollo intelectual como la cooperación del niño con el adulto, porque sin la oportunidad de ver la realidad de perspectivas, el niño sigue siendo prisionero de su natural punto de vista egocéntrico. Para Brunner, hay dos formas por medio de las cuales los seres humanos organizan, gestionan sus conocimientos del mundo, estructuran sus experiencias y construyen la realidad. Ambos caminos se interrelacionan, se complementan y se necesitan mutuamente para comprender y explicar el mundo. Entiende al cerebro como un órgano cultural del ser humano. Los actores educativos, al entender al cerebro en su cultura, no deben descuidar las funciones fisiológicas de los órganos, tampoco la importancia de los contextos culturales de los cuerpos. Podemos decir que a partir de nuestro recorrido movilizado por diferentes autores y teorías, adherimos a una mirada que intenta dejar de lado la didáctica tradicional, el tomar una copia del maestro. Así como tampoco compartimos la idea de la educación por instrucción movilizada por el conductismo. Podríamos decir que nuestra mirada gira en torno del pragmatismo planteado por Dewey, observando el aprendizaje desde lo emocional y cognitivo, teniendo como punto de partida la democracia, el cooperar, la comunidad necesaria para el aprendizaje. A su vez decidimos destacar al educando como sujeto activo planteado en la psicología de la Gestalt, relacionándolo con la teoría de Piaget, en la cual el sujeto construye su propio conocimiento. Sumándole la importancia de las relaciones sociales, dentro de lo cual debemos mencionar a Vygotsky, ya que entendemos que el aprendizaje humano está atravesado por la naturaleza y el contexto social, inevitablemente compartida con otros, como la describe Brunner, regulado por sus condiciones del contorno. Nos interesa destacar la importancia de las neurociencias en la educación, ya que los procesos cognitivos de los sujetos dependen de la estructura y su función cerebral. No apelamos a la transferencia directa de los conocimientos en el campo del funcionamiento cerebral a la práctica educativa. Lo que ponemos en discusión son los criterios y modalidades de la aplicación en las prácticas educativas. Destacamos la importancia de la estrategia de no disociar las emociones del aprendizaje, el valor de generar contextos confortables para lograr la atención, lo crucial de la alimentación, para organizar estrategias de construcción de conocimientos, entendiendo dicha construcción como un sistema complejo atravesado por múltiples factores. Consideramos que para lograr un adecuado y exitoso aprendizaje, los resultados de las neurociencias deben pasar por los procesos psicológicos de interacción social, articulando de alguna manera con las ciencias sociales, los saberes del docente y pedagogos. Adherimos a la búsqueda de un puente entre disciplinas para poder producir conocimiento. Entre escaleras ascendentes y espirales recurrentes, nos encontramos con un laberinto. Su nombre es aprendizaje. Parece tener varias entradas. Nosotras decidimos ir por una de ellas y en ese recorrido propio, que se moviliza desde nuestros intereses, fuimos acercándonos a distintas miradas y construyendo una mirada particular. Veremos qué conceptos nos llevaremos de esta experiencia y qué otros laberintos